Si quieres aprender más de cómo localizar los peces durante tu jornada de pesca y obtener mejores resultados, este es tu vídeo. Bienvenidos a mi canal, compañeros. Mi nombre es Ángel García. Estoy aquí para ayudaros y enseñaros lo que yo sé sobre la pesca de depredadores. En este vídeo os voy a enseñar cómo, sin conocer un pantano y entrenando solamente un día, sin llevarme ni una caña, solamente la sonda, he conseguido ganar una manga de un club de pesca con pato. Un club que para mí es el que tiene más nivel de Extremadura. El tema de la localización de los peces es un tema que mucha gente pasa por alto y que para mí es un 80% del éxito en las jornadas de pesca. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Imaginaros una piscina. Solamente está el agua, no hay ningún pez ni nada. Podéis tener los mejores señuelos del mundo, presentarlo de la mejor manera posible, lo más natural, lo que queráis. No vais a sacar ningún pez. Con esto os quiero entrar en la cabeza de que muchas de las veces que estamos en el pantano, muchas horas, no estamos pescando donde hay peces. Entonces es imposible que saquemos un pez. A mí es un tema que me apasiona, es lo que más me gusta de la pesca. A mí si me llevas a un sitio y me dices aquí salen peces, no voy con motivación ninguna, porque no voy a aprender de la pesca. Como se aprende de la pesca es investigando sobre el comportamiento de los peces. En este vídeo voy a ser directo, os voy a contar todo lo que he hecho para llegar a ganar una manga. Una manga en la que han salido solamente 7 peces entre 42 participantes. 3 de los cuales los saqué yo. El vídeo se va a dividir en 3 etapas. Una, el preentreno. Otra, el entreno o entrenamiento. Y el tercero, la competición. Todos los puntos son muy importantes. Por tanto, os aconsejo que no os perdáis ni un minuto, porque va a ser todo información valiosa. Así que, poneros cómodos y a disfrutar del vídeo. Vamos a ello. Vale, pues empezamos con el preentreno. Como veis, lo hago a través del ordenador y os voy enseñando un poquito a poco cuál es la estrategia, pero la idea principal es descartar la máxima cantidad de agua. Lo importante de todo esto es que tanto si nos sale bien como si nos sale mal, hemos realizado un aprendizaje, porque vamos a estudiar el terreno y vamos a saber el comportamiento del pez. O sea, si hemos fallado, sabemos que en esas zonas no están en las fechas que sean o las estaciones que sean. Si hemos acertado, todo será muy bonito, pero eso es la minoría de las veces. Lo importante es que cada proceso que hagamos así, vamos a aprender. Por eso os lo recomiendo y os lo voy a enseñar como yo lo hago. Si estáis viendo este vídeo es porque evidentemente he sido capaz de sacar un pez en la manga. No voy a decir el nombre del embalse y algunas de los datos que voy a dar, como posición del cauce del río, piedras que me he encontrado, van a variar unos metros por respeto al pantano y por respeto a los pescadores de esa zona. Os diré que es un pantano que ha subido, con la lluvia de este invierno, ha subido por lo menos 6,5 o 7 metros de desnivel. Solamente he estado una vez en mi vida en esa parte del embalse, evidentemente mucho más bajo, por tanto para mí es una zona totalmente nueva. Por eso la decisión de aprovechar el día que tengo de entrenamiento va a ser la de ir sin caña. Yo sé que es una cosa muy arriesgada, pero todo el tiempo que tenga ese día lo quiero dedicar al máximo para conocerme el pantano. La decisión por la que he cogido este embalse y esta manga como ejemplo para explicarlo sobre la localización de los peces es porque la salida tiene múltiples opciones y el abanico de posibilidades es inmenso. Es decir, es muy fácil equivocarse en la decisión que tomes a la hora de pescar. En otras palabras, hay que estudiarse muy bien el terreno. Así que vamos a comenzar. Os digo que la salida va a ser aquí en este punto, ¿vale? Algunos reconoceréis el embalse, otros no. Como he dicho, no voy a decir el nombre. Las opciones, pues lo primero de todo, voy con catamarán. Máximo me pongo unos 3 kilómetros de marca de tope para llegar, o sea, de límite. Como veis, lo he puesto con la línea roja. Tengo muchísimas opciones. Es muy difícil acertar.
¿vale? Pero vamos poco a poco a descartar agua. Lo primero va a ser conocernos el cauce del río. He buscado información, he visto dónde van los cauces. En azul claro es el cauce principal y en azul un poco más oscurillo son cauces secundarios, pero también son cauces profundos. Los que están en línea discontinua, como en este caso estos son cauces de arroyo. Son cauces menos profundos, pero que también son interesantes según la fecha. Vale, ¿y por qué tanta importancia en estudiarme los cauces? Pues, como sabéis, algunos sabéis, los cauces son como las carreteras de los peces. Según la estación del año, pues estarán más cerca del cauce, menos cerca, cauces secundarios, en arroyo incluso, en primavera, se meten los peces casi al fondo de las colas. ¿Qué hago después de esto? A mí en esta fecha me gusta pescar siempre muy próximo al cauce. Los peces todavía no han salido mucho del cauce y entonces van a estar rondando en estructuras cercanas. Evidentemente yo no puedo saber las estructuras que están en el cauce porque no conozco el pantano. Para eso va a ser el día del entrenamiento, en el día que voy a sondear. Como algunos sabéis, el viento norte o noroeste es el viento más frío y en esta época pues a los peces no les gusta. Al revés, estamos en invierno y a los peces lo que les gusta es ese gradito más que puede tener algunas zonas con respecto a otras. Entonces, las zonas más calientes van a ser las zonas protegidas por este viento, por el viento del norte. En el mapa vamos a indicar cuáles son estas zonas. Os la he indicado en verde, ¿vale? Todas estas zonas están protegidas y deben de ser las zonas más calientes. Entonces, como veis, hemos seguido descartando muchísima agua y os acabo de decir dos puntos o dos características que voy a tener en cuenta, que es proximidad a los cauces, que en esta fecha yo me voy a centrar en los cauces principales o secundarios como mucho. Los cauces de arroyo los descarto. Si fuese en primavera, sí los metería seguro, pero ahora mismo solamente cauce principal o secundario. Y zonas resguardadas del norte. Entonces vamos a descartar aún más zonas, solamente vamos a elegir zonas que cumplan estos dos requisitos. Os los marco en color lila, ¿vale? Como veis, ya hay mucho menos agua que batir es el día de entrenamiento. Otro dato importante es que yo sé que este cauce, según me han dicho y según con respecto al año pasado cuando yo estuve, que más o menos va a ser por la misma fecha, esta zona estaba más fría, la zona de la izquierda de la salida, estaba más fría que la derecha. Era 1 grado por ahí lo que variaba, pero los peces tuvieron más actividad el día del concurso en la zona de la derecha. Entonces, bueno, es una decisión arriesgada, pero es que con lo que tenemos de tiempo aquí no hay nada seguro. No quiero decir que en el lado de la izquierda no vayan a salir peces. Yo estoy buscando desde el inicio del vídeo probabilidades, según mi forma de pensar y de entender a los peces. Así que la decisión está clara, va a ser a la derecha. Queda sondear y ver en las zonas estas lilas que os estoy indicando, ver si hay alguna estructura, algún árbol, algo en el que el pez pueda posicionarse. Si voy bien de tiempo, me iré a la orilla de enfrente, que no está resguardada del norte, pero buscaré estructuras también en puntas que den al cauce del río. Hay peces, por regla general, la minoría con respecto a lo que estamos viendo, que sí que se posicionan también en esos sitios. Y eso no lo puedo descartar, por lo menos para pasar una vez con la sonda y ver si veo algo interesante. Confío en que entre todos esos puntos que hay marcados en lila, habrá 2 o 3 que cumplan los requisitos y tengan alguna estructura y estar el día del concurso rotando de un punto a otro, independientemente de que haya compañeros también pescando, pero siempre pescando en sitios muy concretos. Esta labor conlleva un tiempo, aunque vosotros lo hayáis visto en unos pocos minutos, pero luego a la hora de entrenar vas a ir a sitios muy concretos y con una finalidad. No es como salir de allí como pollo sin cabeza. Yo me voy por la mañana por la derecha, sondeo la derecha
y por la tarde a la izquierda. Ahí vas a perder muchísimo tiempo y seguro que hay zonas buenas que te vas a quedar sin tiempo para pasar. Y finalizado ya esto, pasamos al entrenamiento.
si me preguntan cuál es el resultado de hoy, ese el run run que tengo en la cabeza. Fuera broma. Os voy a contar ahora un poco el resumen de lo que he visto y os lo indico en el mapa para que en el día de la competición sepáis en todo momento los puntos que estoy atacando y de qué manera, ¿vale? Vamos. Pues mira, os cuento de todo el terreno que han dado, que ha sido casi en su gran mayoría, lo único que me ha quedado por tocar ha sido esto, pero todo esto lo he tocado, todas estas zonas las he tocado. La zona más caliente con diferencia ha sido esta. Esta con respecto a las otras zonas sube, sobre todo cuando ya empieza a salir el sol, sube 1,5 grados más, o sea, una locura. Y como veis aquí tiene el cauce cerca, muy cerca de estas entradas de arroyo y de la zona caliente, resguardada del área norte, lógicamente. Y he encontrado ahí un escalón de piedra. Sería muy buen sitio para jugármela, pero en el momento que yo he pasado con la sonda no he encontrado peces. En ese momento no había peces o no los he visto. Entonces, el arriesgarme y el salir exclusivamente a esa zona, o sea, a ese sitio, todo el día, a toda la manga, es muy arriesgado. No tengo otras alternativas, sería morir ahí con esa idea. Y a mí eso no me gusta. Por tanto, descarto ya esta zona y nos vamos a la zona de arriba. Aquí he encontrado cosas interesantes. Y para mí la prioritaria va a ser la número 1, ¿vale? Aquí hay una isla sumergida, pasa un cauce secundario justamente al lado y tiene una formación rocosa que está a unos 10 metros. O sea, es ideal. La primera pasada que hice, lo marqué esas piedras en la sonda, pero no encontré ningún pez. Entonces seguí por todas las orillas encontrando el segundo punto, que me gustó también mucho, un poco profundo, llegaba a los 12-13 metros la formación rocosa al lado del cauce y en una punta. Me gusta menos porque, como veis, no está resguardado del aire norte. Entonces, bueno, lo marqué, pasé, no vi ningún pez, pero bueno, es importante. El punto número 3 está al lado del 2. Lo mismo, no está resguardado del aire norte, pero al pasar vi también una formación rocosa que caía al cauce y vi un par de peces. ¿Que pueden ser luciopercas? Sí. Carpas desde luego no eran. Podían ser luciopercas, lucios o blases. Entonces, bueno, otro punto importante. El punto número 4 es un punto que está en un sitio clave, es una punta, tiene una récula grande que se entrarán los peces en primavera, pasa el cauce justamente ahí y tampoco vi peces al pasar, pero me gustó mucho el sitio. La única pega que, como veis, está cerca de la salida y los patos puede ser que llegue antes que yo cuando pase remando el catamarán. De todas maneras va a ser un sitio que va a haber competencia, siempre va a haber gente pescando ahí cerca de la salida. Entonces mi idea va a ser por el orden que os he marcado aquí en los puntos, ¿vale? El primero será el de la isla, para mí es el mejor, porque aparte de como os he dicho, de que vi la formación rocosa, cuando pasé por segunda vez vi un banco de alburno, ¿vale? Comí por aquí cerca y a la vuelta lo pasé otra vez y ya vi un pez. Un pez entró a comer y no era dentro de la hora del concurso, no llegaba a mediodía. Entonces es importante, a ese punto, sin haberlo pescado, le tengo muchísima confianza ya. Del 1 me pasaré en el concurso al 2, al 3 y ya según vaya viendo las picadas que tengo, si tengo alguna, pues repetiré algún otro punto, alguno de estos 3 puntos. Y, por ejemplo, lo que estaba hablando, el punto número 4 será un punto a pescarlo de vuelta. Aunque seguro que habrá compañeros que lo hayan pescado, insistiré justamente en la zona de piedra. Y luego el punto número 5 es una punta que está aquí, por decirlo, oculta, está muy lejos de lo que se ve en la orilla, que también tiene piedra. Está un poco más profunda de lo que yo quisiera, está a 12 metros. Pero bueno, como es una cosa que me cae de vuelta, por echar unos cuantos lances de más no me importa. El punto número 6 está cerca de esa punta y cerca del cauce. Como podéis ver, la punta también que os he dicho está pegando al cauce. Y este árbol sí que está a buena profundidad, está a 10 metros.
Lo que no sé si en esta fecha a este pantano le gusta el pez posicionarse en un árbol o no. Por intuición le va a gustar más las piedras, porque va a ser lo que antes se caliente. La piedra le aporta calor a la zona. El árbol, sin embargo, me gustaría más, por ejemplo, como puede ser para verano, le aporta sombra, mucha más sombra que la piedra, y ahí se posicionan también los peces. Pero para ahora la verdad es que no me convence. Aunque como he dicho, un par de lances, si no veo peces, no se levantan peces con el señuelo, paso a la siguiente, que sería ya el último punto. Me gusta y no me gusta. Os digo por qué me gusta. Porque por estas zonas del cauce, al pasar, vi alburno. O sea, lo que es esta zona, se mueven los alburnos, casi a mediodía. Pero este árbol está muy metido ya en la recula, está muy lejos del cauce. Para primavera, me gusta. Pero para ahora mismo no creo que tenga peces, ¿eh? Puede ser que haya alguno por ahí repartido que se arrima al árbol, pero no lo veo. Quizás barriendo esta orilla, si se meten los alburnos, podría salir algún pez, pero por la experiencia en competición, esto a última hora se van a poner todos los patos y todos los participantes aquí a pescar hasta que sea última hora y ya recoger. Entonces, si le pego un par de lances, buenos serán, y si no, pues nada. Como habréis visto, esta mañana había muchos coches en la zona de aparcamiento. Era de un grupo de amigos de Madrid que pescan con pato. Habían hecho un concursillo entre ellos. Desde aquí un saludo a todos. Y según me informaron mis dos compañeros, que coincidió también con ellos, como habréis visto en el vídeo, le preguntaron y habían cogido pocos peces. Aparte, mis dos compañeros no han sacado nada. La pesca está muy difícil. Como preveía sacar un pez en la manga, va a ser difícil, pero la estrategia la tengo clara. Voy a ser fiel a lo que he estudiado, por decirlo así, y puede que salga bien o puede que salga mal. Con un pez, el trabajo está hecho. Desearme mucha suerte, que lo próximo que veáis vosotros va a ser ya la manga.
He estado pescando con Drosso y con G, que era lo que más confianza tenía en esta fecha. No he visto ningún pez levantarse del fondo porque ahí hay piedra. La casualidad de que al poner el pececillo este que sabéis que hice para Open del Lucio, el primer lance que he hecho, he visto un pez suspendido cerca de mi catamarán. He venido recogiendo, he acelerado la velocidad de recogida para que se levantase, se lo he puesto al blas y en ese momento ya no he visto ni, o sea, he visto una bola. En vez de dos bolas, como veis, el señuelo y el blas, he visto una bola y he notado ¡pum! Y ahí ya pues lo tenía, vamos, lo he visto y se lo ha entrado hasta dentro de todo. El problema de estos peces, como lo veis, ya se ha venido arriba. Por eso el videopesaje debería ser una cosa que teníamos que hacer siempre. Lo más seguro es que llame a uno de los jueces si está cerca y me vaya a pesarlo. Están muy lejos todos. Qué putaza. ¡Tonio! ¡Toñito! ¿Me escuchas? Sí. ¿Dónde estás? ¿Tú eres juez? Sí. Vale, estás en la punta esa que no separa a ti y a mí más o menos, ¿no? Sí. Vale, voy para allá, tío, porque he cogido un pez y no me fío de que sobreviva. Venga. Venga, tío, hasta ahora, gracias. Adiós. El pez está flotando porque es que no... Estaba un poco profundo y tendré que ir despacio ahora con el catamarán, pero bueno. Son las 10:30 y nos quedan muchas horas de pesca. Vale, no lo veo tan mal, ¿eh? Lo que pasa es que en esta fecha está muy fría la superficie y no quiero que esté muchas horas el pez arriba, pues no va a estar a gusto y... Como van a salir muy pocos peces, me da igual perder una hora de pesca. Así que vamos para allá, ahora veis el videopesaje. Vamos, el videopesaje no, el pesaje. Es un pez grande, pero lástima que no está gordo. No sé si llegará a 2 kilos, cuerpo tiene de sobra para llegar a 2 kilos, pero no lo veo muy mal alimentado este pez. Calculo que estaré a 1 kilómetro del juez. Si me vaya un tiempo considerable. Pero bueno, yo pienso que saldrán 6 o 7 peces entre todos los que estamos, así que yo ya cumplí por aquí. Si el pez se hubiese ido directamente para abajo con el stringhead, como hubiese da igual, hubiese aguantado toda la mañana. Pero es que el pez se viene para arriba y eso no me gusta. Eso puede estar un ratillo, pero como esté mucho, al final se puede morir y eso es lo que yo no quiero. Por eso es muy importante de que ya se inculque ya el videopesaje en todo. Pero de momento aquí no hay manera. ¡Compañero! No, he venido a sondear. Saca la regla, anda. Saca la regla. Es muy chico. ¿Está justo para eso o qué? Está justo para la talla. Así va a andar, No le das esa cadera para ahí. Voy a llegar ya. Está para acá, le voy a quitar el bloqueo. El bloqueo lo queda lo de unidad pulsado y se quita el bloqueo. Ajá, me lo pongo en la boca. Free COVID. $250. 250, ¿vale? Venga, para acá el show. Ven para acá. Ah, coño, la verdad que tiene que comer allí. Lo suelto, señor juez. Ven para acá, hátame a mí aquí. Una foto, una foto. Ah, venga, te voy a hacer una foto, claro. Ponte ahí, ponte ahí. Es que se me ha venido arriba el stringer, ¿sabes? Y digo, pues va a ser que no, ¿eh? Ahí. Vale. Ahí, amigo. A criar que tú todavía crías, ¿eh? Qué bonito, tío. Un cacharro. Sí, señor. ¿Aplica? Ah, hostia, verdad, que tampoco es nada, tío. Bueno, pues como veis, esto de pescar en pato es un deporte.
ya sea catamarán con remos o aletas con los patos. Ya lo hemos pesado, he vuelto otra vez al punto. Voy a estar, si no veo movimiento, aunque no veo movimiento, voy a estar sobre 1 hora. Si tengo alguna picada en esa hora, voy a machacar aquí, yo creo que casi toda la mañana o toda la mañana. Y si no, si en la hora esa no he tenido picada, me voy a mudar a la orilla de enfrente. Así que vamos a ver qué pasa. Pero bueno, ya el cuerpo se ha relajado. Entre el pez y el cartón de rema que llevo encima, esta noche duermo tranquilo. Venga, vamos a ello. Mira, este detalle es súper importante. Mira lo que acaba de vomitar la lucioperca. Son cangrejos pequeñitos. Y da la casualidad que el año pasado, por esta fecha, también tuvimos manga aquí. Salieron 3 peces, uno de ellos tuve la suerte de sacarlo yo, que me hizo un tercero. Y fue con un cangrejito pequeño adroso. O sea, este dato es muy importante. Que puede ser que a lo mejor cuando caliente un poco más el sol, el pez se ponga a comer las piedras. Ahora mismo el pez que he visto, el Blas, y el que he cogido, estaba suspendido. Entonces no me dice nada con respecto a los cangrejos, pero sí de que ahora mismo el cangrejo que se mueve es pequeño. Pero eso es lo importante, de que siempre estéis observando cualquier mínimo detalle. Y ese mínimo detalle puede ser que te dé la pesca del día. Una pedazo de banco de alburno ahora mismo. Por el cauce más o menos. Pero no lleva ningún depredador cerca. No sé si se llegará a ver, pero eso es un banco de alburno. Vale, mi señor ahora mismo es. Está muy cerca de donde he sacado el Blas, por tanto tiene mucha lógica que ese Blas lo haya cogido así. Estarán deambulando cerca del cauce, como en este caso, buscando esos bancos de alburno. Además el alburno va, ese es otro dato importante,
El alburno va suspendido entre los 10 y 12 metros, el banco de alburno. Yo el blas lo he cogido a unos 9 o 10 metros. O sea que es la profundidad a la que tenemos que pescar hoy. Por lo menos hasta ahora, ¿eh? Igual luego el pez cambia, pero ahora mismo centrarnos en los 9 o 10 metros y buscar sitios por donde se mueva el alburno, o en este caso también las piedras, como hemos visto Lucio Perca, para los cangrejillos pequeños. Otra vez aquí al pececillo, imitación Lucio Perca. Y vuelve a decirnos lo mismo esta Lucio Perca. Cangrejos pequeños. Mira, otro cangrejo pequeño. O sea, la Lucio Perca, las dos las he sacado en el fondo. La Lucio Perca está ahora mismo comiendo cangrejos. El blas no, el blas está detrás de los alburnos. Da la casualidad que esta Lucio Perca la he visto en el fondo y ha sido ponérsela encima y comérselo. Lo que no me gusta, que ya me ha pasado algunas veces, es que las estructuras las cogen las luciopercas. En momentos del día que entran 4 o 5 luciopercas y desplazan a los blases. Eso me pasa muchas veces. Entonces ahora mismo no me gusta el pescar las piedras porque es raro de que haya algún blas. Y más como sea pequeño. Las luciopercas son muy territoriales y desplazan a los peces, a los blases. Bueno, pues como sabéis, he sacado lucioperca en esta hora. No hay ningún pato por aquí cerca y nada, o sea, estoy bastante tranquilo en la zona. No me han molestado ni ningún punto de los que había visto. Y lo que voy a hacer va a ser mudarme a la orilla de enfrente, como os he dicho. Hay dos puntos muy cercanos unos de otros. Y mientras que llego y tal, pienso estar una hora por ahí y después volver otra vez a tocar el punto este. Por ahora, donde están las piedras, que están los cangrejillos, solamente hay lucioperca, o he sido solamente capaz de sacar lucioperca, pero no descarto que en cuanto se caliente un poquillo más el sol, porque no sé si se aprecia, hay nubes, pero también sale a ratos el sol y se nota, esto ya va sobrando, la chaqueta va sobrando y puede ser que entren a comer. Entonces, como sé que es un sitio que tiene comida, y no me da tiempo a entrenar, porque si hubiese entrenado pues hubiese visto dónde se mueve el pez, a qué hora, hubiese seguido los bancos de alburno, a ver qué cogen. Los bancos de alburno ya, por cierto, no los he vuelto a ver, han pasado por ahí, tendrían sus horas. Ahora a lo mejor puede ser que están más metidos en una cola o más al cauce, no lo sé. La verdad es que esto sin entrenar, nada más que un día como he visto sondeando, es muy difícil, y más como están los peces, que sacar un pez aquí ahora mismo es muy complicado. Entonces vamos a intentar sacar otro pez, aunque ya estoy conforme, y lo voy a intentar sacar en el otro lado. Como os he dicho, una hora allí, vengo aquí, otra hora, y a las 2 pico cohete para allá. Y allí tengo 3 puntos controlados, que no le vi pez, pero también me gustan, estaban cerca del cauce y protección del aire del norte. Esos puntos los están tocando mis compañeros, pero nunca se sabe si cuando yo pase está el pez y quiere comer lo que yo le ponga. Así que vamos a la orilla de allá. Venga, ahí, a por ello.
Ahora tenemos un problema. Acaba de parar un barco en la zona donde he sacado el blas. Yo creo que no estará mucho tiempo. Así que lo vamos a dejar. Iba a tirar ahora mismo por allá, ¿eh? Bueno, confiemos en que lo va a pescar más la isla. Y volvemos ahora en cuanto se vaya. No sé si se llega a apreciar, pero allí es donde está el barco. Está dando vueltas con el motor de explosión hasta que ha encontrado la isla y se ha parado. En principio habrá molestado a los peces que estaban por ahí. Oh yeah. Bueno, pues comiendo cangrejo en el punto de esta mañana. Aquí está, ya se metió los blas. Con un jig de fútbol mío, ¿vale? Que voy a sacar a la venta, con el cangrejo también, no los voy a enseñar. De momento no he publicado nada. Pero ahí está. Jig de fútbol, este sí está gordo, ¿eh? Uf. Importante cuando estemos pescando en sitios de piedra, revisar la línea, ¿vale? Le voy a aplicar la esencia que voy a sacar también, que la llevaba antes puesta, que en esta fecha para mí es muy importante, porque el pez suele soltar rápido el engaño, pero si tiene esencia, lo saborea, lo retiene más y desconfía, no desconfía que diga. ¿Qué dices? Antoñito, ¿estás donde antes? ¿Qué has cogido otro? Sí. Igual. Pero igual, tío, se me levanta, tío, en el stringer para arriba de todo. Ah, venga, pues aquí estoy. Pero estás en el mismo sitio. Sí, sí. Pues entonces ya me quedé contigo, tío. Voy para allá. Venga, ahora nos vemos. Venga, veo. Hasta ahora, tío. No, así eres capaz de... Báscula cero. Ay. Entonces, Sí, pero pero es lo así que se ha tú quedado dices. parado o algo. Es lo que tú dices. En cuanto dejan el tapezo. Sí. Mira. 260. Es que hostia, se está gordo de cojones. Está gordo, no tiene nada que ver. El otro está más delgado. Pero ese tiene una barriga que parece que tiene un huevo ahí. Espérate, te hago la foto si quieres. Sí, sí.
Bueno, la agüita, compañero. Es que dice que está ahí en la isla esa. Sí, pero este estaba diferente, este sí es pesca diferente. Este estaba comiendo cangrejo. Otro. ¿Qué coño es, tío? Un brazo aquí. Vamos, con el G. Aquí está. Bien. De una cita. ¿Qué te parece? Esa piedra es que pasé y la marqué. Esa que hay ahí, ¿no? Ahí ha quedado mi primo un G también. Y dije, ahí es posible que se metan los peces. Y fíjate si tu primo habrá lanzado ahí. Coñito. 650, ¿no? 650 gramos. Suelto, ¿vale? Ahí. Ay, uy, flojo que es ahí. ¿Tú qué tal? La pieza mayor. Apuntado la aplicación. Envidiosa. Envidiosa. Vale, ha sido un pez de 2160 gramos, que ha sido Ángel. Como la pieza mayor está patrocinada por él mismo, ahora sortearemos lo suyo, ¿vale? Y ganador de la manga. ¿No te habrán dado un invertido? Con un gran papel que ha realizado hoy, con 3 peces, pieza mayor de 2160 y una puntuación 7960. Ángel García Rodríguez. Bueno, pues como veis fue una decisión muy acertada el planteamiento del entrenamiento y de la prueba. Me he enfocado solamente en localización, pero evidentemente el resultado de esta manga no ha sido solamente localizarlo, ha sido también engañar el pez y aprovechar todas las oportunidades. Como habéis visto, no he fallado ninguna picada y hay detalles que no he explicado, como por ejemplo posicionamiento, cómo atacar ese punto, presentaciones de señuelo, colores, infinidad de cosas. Esto ha sido muy genérico, se puede extender mucho más. Por eso, antes de que se me olvide, os invito a suscribiros al canal, a darle me gusta y por favor comentarme qué os ha parecido el vídeo, sobre qué más os gustaría de que os hablase, de que os enseñara. Y si yo obtengo respuestas, visualizaciones, como os he dicho, me gusta, o suscribir, yo voy a seguir esforzándome en grabarme vídeos y dando esta información que muy poca gente, como veis, la da en internet. Aunque sea un arma de doble filo, por decirlo así, para competición para mí es un orgullo de que la gente aprenda conmigo. O sea, si tú que estás viendo el vídeo y lo has visto entero, has aprendido e incluso vas con más ilusión a pescar el siguiente día, para mí es más que satisfactorio. Como habéis visto, los 5 peces que he sacado, incluyendo las 2 Lucio Perca, han sido con señuelos míos, incluyendo también las esencias. Pero es una cosa que no pienso dar publicidad. Este vídeo lo que quiero enfocar es a que aprendáis a pescar. Lo que sí, durante estos vídeos os voy a ir demostrando de que los señuelos que se hacen aquí en España pescan igual o más que los de fuera. Es una cosa que la gente no tiene todavía en la cabeza y que con hechos los voy a demostrar. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y que os sirva de ayuda. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, compañero. Hasta luego.